Oye, País, buenas noches, Oye, País, gracias por acompañarme en esta hora. El tema de la guerra ha dominado durante el último mes, más de 40 días, casi 50 días, ha dominado el mundo. No solamente la parte noticiosa, sino las secuelas de la guerra. Porque habiendo terminado un periodo tan largo de 2 años de una pandemia tan violenta y con un alto costo de vidas y de personas infectadas y de crisis en las economías, estamos en el borde de terminar con esta pesadilla de la pandemia, pero sufrimos aún sus reflujos en la parte de la economía puesta patas arriba en un momento determinado. Y hay un estado de inflación mundial, de inflación general, de reajustes en el empleo, en las líneas de producción, en el acomodamiento de las operaciones financieras y económicas del mundo. Pero en medio de este intento de recuperación surge la guerra. La guerra no, perdón. Los ataques de Rusia contra Ucrania, de invasión bárbara a sangre y fuego, que ha costado miles de muertos, que ha costado ciudades destruidas, que ha costado un éxodo de más de 4 millones de personas saliendo de esta nación por temor a perder la vida y porque sienten que lo han perdido todo y que lo perderían más si las huestes rusas se apoderan de su país. El tema es conflictivo, pero es bien analizado, por ejemplo, en el programa Foro de la Voz de los Estados Unidos de América, VOA, en su último foro de estos días, trató un tema importante, la inseguridad alimentaria a consecuencia de la guerra. ¿Qué está pasando con la producción alimentaria? República Dominicana está sufriendo esos rigores con altos precios de los alimentos, con carestías. No hay escasez todavía, pero que ha provocado incluso que el gobierno tenga que tomar algunas medidas, por lo menos por un tiempo, 6 meses se habla de 0 aranceles, para tratar de evitar que sigan encareciéndose los alimentos que llegan a la gente. Fíjense cómo la guerra allá en Ucrania y Rusia, la frontera rusa, se siente en países como el nuestro, en República Dominicana, una islita en el Caribe, a miles de millas de distancia, con intereses diferentes, pero se siente. Comparto este reportaje de la VOA, de la Voz de los Estados Unidos de América, inseguridad alimentaria a consecuencia de la guerra, en su programa Foro. A continuación. Escasez de trigo y otros cereales, dificultad en la compra y producción de fertilizantes, aumento de los precios de los alimentos, combustibles en alza y pronósticos de un gran desabastecimiento de productos de consumo masivo son algunas de las consecuencias que ya comenzamos a notar tras más de un mes de la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, esto no solo se debe a las sanciones de Occidente contra el gas y el petróleo ruso, también influyen las interrupciones en el suministro de granos y metales. Pero, ¿cuáles son las exportaciones que peligran debido a la guerra? Veamos. La economía rusa subsiste en gran medida gracias a las exportaciones de petróleo y gas. Rusia es el tercer país en la lista de países exportadores de crudo luego de Estados Unidos y Arabia Saudita y además es uno de los mayores exportadores de gas. La prohibición por parte de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido de prohibir la importación de energéticos rusos ha golpeado de tal manera el mercado petrolero mundial que enfrenta su mayor descalabro desde 1970 y expertos afirman que es probable que haya pocas alternativas para reemplazar los aproximadamente 5 millones de barriles por día que Rusia aporta.
Aquí se presenta una de las consecuencias más preocupantes. Rusia y Ucrania son conocidos como el granero de Europa, representando el 29% de las exportaciones globales de trigo, el 19% de las exportaciones de maíz y el 60% de la producción de aceite de girasol, según la firma JP Morgan. Rusia es el primer país productor de trigo y Ucrania el número 5, de acuerdo con Statista. Ante el corte de las exportaciones, los países importadores como Turquía, Egipto y China deberán encontrar formas de suplir las carencias. ¿Cómo impacta a América Latina? Pues Moscú y Kiev compraban casi la cuarta parte de las bananas de Ecuador. Brasil era el principal receptor de fertilizantes y otros productos agrícolas y México es el primer cliente del acero ruso. A cambio, Brasil envía soya, carne, tabaco y café, México exporta autos, computadoras, cervezas y tequila, y Ecuador le vende a Rusia bananas, flores y camarones. Rusia es uno de los mayores proveedores de metales del mundo y su deficiencia afectará la producción de varios productos, desde latas de aluminio hasta cables de cobre y componentes para automóviles. Además, según Business Insider, es el cuarto exportador de aluminio y uno de los 5 principales productores mundiales de acero, níquel, paladio y cobre. Ucrania, a su vez, tiene una participación importante en la exportación de paladio y platino, metales de gran relevancia en la industria automotriz. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, las interrupciones en el suministro de Rusia y Ucrania, sobre todo lo que respecta a las exportaciones de cereales, erosionarán la seguridad alimentaria de millones de personas. Bien, para analizar las consecuencias de la guerra en los sistemas comerciales del mundo y su impacto en los pronósticos de hambruna que ya han indicado organismos internacionales en economías que ya estaban golpeadas por la pandemia, me acompañan el día de hoy el señor Lloyd Day, quien es subdirector del IICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Jessica Morales, periodista experta en temas de economía y finanzas, está también Albany Granado, magíster en economía aplicada de la Universidad Católica Andrés Bello, y el doctor en ciencias sociales Luis Angarita, quien es internacionalista con máster en economía internacional. Estamos con la participación de Lloyd Day, quien es el subdirector del IICA. También está Jessica Morales, periodista experta en temas de economía y finanzas, Albany Granado, magíster en economía aplicada, y el doctor Luis Angarita, internacionalista. Pero, ¿cuál es el panorama inmediato que se vislumbra ahora mismo en las economías del mundo tras un poco más de un mes del conflicto entre Rusia y Ucrania? Doctor Angarita, comienzo con usted. Bueno, creo que uno de los contextos que debemos analizar es que ya la economía internacional se venía preparando para un escenario de inflación. Recordemos que estamos haciendo un esfuerzo para reactivar la economía mundial. Hemos visto grandes aportes financieros a nivel nacional, en Estados Unidos, en la Unión Europea, pero también el apoyo del Fondo Monetario Internacional con un aporte de 650.000 millones de dólares, lo que hacía prever para todo el 2022 un escenario de inflación. Ahora, esta guerra lo que hace es acelerar y profundizar los efectos de esta inflación. Y lo vemos ya en cifras generales, no solo para los productos cereales, aceites, también lo vemos en la alimentación en general, los commodities en general y por supuesto el impacto en las energías que va a afectar a todo el mundo. Es que de hecho también, como usted lo señalaba, doctora Angarita, ya las economías estaban golpeadas por la pandemia. Jessica, ¿cómo ves tú esta situación justamente en estas economías que, como dije anteriormente, los niveles productivos ya estaban golpeados por la pandemia de por sí? Sí, Natalia, el incremento se desafía en este momento y tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, porque la economía mundial, tomando en cuenta sus diferencias, las diferencias de cada uno de los países, de cada una de las regiones, ya venía de un 2021 en el que había tenido un rebote, algunas de estas, otras empezaban a reactivarse. Para 2022 se esperaba un asentamiento de esta reactivación, con el desafío siempre de controlar la inflación, pero esta situación que se presenta entre Rusia y Ucrania ya está afectando los mercados internacionales sin lugar a dudas. Estamos viendo este incremento en el precio de los alimentos, este incremento adicional en el precio del combustible. Hay que tomar ahora en cuenta estas recientes medidas que está adoptando los Estados Unidos, por ejemplo, colocar en el mercado parte de la reserva estratégica
también esta respuesta que está dando la OPEP Plus en cuanto a incrementar levemente su producción. Esto va a tener un impacto sin duda en el precio del combustible y esto en el precio del transporte de los alimentos y en el precio en que los productos y servicios llegan al consumidor final. Definitivamente es un desafío adicional porque al tener presión la inflación, claro, la economía corre el riesgo de tener un crecimiento más lento del que se esperaba. De hecho, ya el Fondo Monetario Internacional ha revisado hacia la baja las previsiones que ofrecía en octubre del año pasado. De 3% la ha llevado a la región a un poco más de 2%. Es decir, claro, está en desarrollo y hay que esperar el resultado de cada una de estas medidas que se están adoptando. Es que de hecho ya también organismos internacionales estaban pronosticando, debido a la pandemia, hambruna en el mundo o inseguridad alimentaria. Señor Jay, ¿cómo ve usted esta proyección ahora con este escenario de la guerra? Bueno, es peor, obviamente, y estamos muy nerviosos en MICA y en otras organizaciones internacionales, pero también con cualquier crisis, los productores y los sistemas son muy resilientes. Entonces hay oportunidades ahora para producir más en las Américas, para tener la alimentación del mundo y tener oportunidades de exportar de la productividad de esta tierra hacia el resto del mundo. Y los cadenas de suministro van a ajustar donde está oferta y demanda, ¿no? Vamos a ver precios más altos en todo el mundo por el momento, pero con todo, cuando los precios son altos, los productores van a producir más. El problema grande en todo eso es la falta de fertilizantes y que claro, Rusia y Ucrania son muy importantes proveedores de esos insumos. Y que de hecho también vamos a ajustar a todo eso. Y además que también América Latina consume justamente, sobre todo Brasil, este tipo de productos. Lo cierto es que ya los efectos se comenzaron a sentir en los precios de productos como el pan, por ejemplo, que es prácticamente esencial en las mesas de todo el mundo. La mayoría de los tipos de pan se hacen con harina de trigo, pero en América Latina, a excepción de Argentina, no tiene grandes productores de trigo. ¿Cómo está la situación, por ejemplo, en Bolivia en este momento? Veamos a Fabiola Chambi. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el 2021 se importó 1.500 millones de dólares en diésel y 620 millones en gasolina. Por otro lado, preocupa también la harina de trigo. Comerciantes han denunciado en los mercados populares el incremento del precio, pero el gobierno aseguró que garantizará el abastecimiento para mantener estable el precio de este producto básico de la canasta familiar. Bolivia produce el 30% de trigo para el consumo, pero se teme que al menos habrá un déficit de 230.000 toneladas. Justamente Argentina es el primer país productor de trigo en la región y acaba de imponer una prohibición de exportación precisamente para no afectar el mercado interno. Albany, ¿es la política de prohibiciones la más acertada en este momento? Creo que en este momento los países están fijándose en proveer los alimentos necesarios para la nación. Ya Rusia incluso impuso restricciones de exportaciones de fertilizantes para los países no amigables. Está China también, que ha impuesto ciertas restricciones de exportaciones de alimentos. Entonces, realmente decir si es acertado o no, pues obviamente tiene sus conflictos geopolíticos, sus conflictos internos y domésticos. Definitivamente el precio de los alimentos o el precio del combustible afecta el precio de los alimentos. ¿Cómo trabajar en un renglón sin afectar al otro? Eso me lo responden al regreso de la pausa. No se vayan. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Continuamos en Foro de la Voz de América. Seguimos con nuestros invitados, Lloyd Day, Jessica Morales, Albany Granado y Luis Angarita. Señor Day, justamente antes de la pausa estábamos preguntándonos un poco sobre la relación entre los procesos de producción de alimentos y el mercado energético. ¿Cuál es la realidad actual de los mercados de gas y petróleo, en su opinión? Bueno, son muy alineados. Por ejemplo, el gas es uno de los insumos más importantes para fertilizantes, entonces el precio de eso va a subir. Y con eso y la escasez de oferta en fertilizante va a afectar la producción de muchos productos y eso va a aumentar el precio en todos esos tipos de alimentos básicos. Ahora, ¿qué perspectivas hay en este momento, por ejemplo, Albany, para los precios del petróleo este año y cómo esto afectaría a las economías de América Latina? Bueno, la perspectiva principal es un aumento en el precio de los petróleos en el corto plazo, que es lo que ya estamos observando. Otra de las consecuencias es la aceleración de la inflación producto del aumento en el precio de los combustibles y de los alimentos. Hay que tomar en cuenta que en América Latina ya después del COVID, la recuperación y todo el impacto que tuvo para la política fiscal y la política monetaria, que tuvieron que ser acomodaticias, los gobiernos en Latinoamérica aplicaron importantes paquetes fiscales de estímulo con subsidios a sectores vulnerables. Venimos de tenemos ahorita en América Latina y en general en todo el mundo un espacio de política fiscal bastante limitado como para atender a las poblaciones vulnerables. Recordemos que el impacto de todo esto del aumento en el precio de los combustibles y alimentos depende de la heterogeneidad de los países. Si eres un importador neto de combustibles, obviamente eso va a limitar un poco tus finanzas públicas. Si eres un país pobre donde alrededor del 90% o 80% de la población destina sus ingresos a la compra de alimentos, esto va a tener un impacto importante en las poblaciones vulnerables. Entonces es bastante complicado, sobre todo quizás para los países del Medio Oriente y del norte de África ahorita atender esta situación. Son, creo que, entre los más vulnerables y afectados con estos shocks que está produciendo la guerra en Ucrania. Sí, también de hecho, el tema... Sí, continúa. Adelante, sí. Bueno, aparte de todo eso, también está el impacto que está teniendo la guerra en la crisis de refugiados ucranianos en todos los países cercanos a Ucrania, Polonia y todo eso. Claro. Es un impacto económico importante para esas naciones y en general para el mundo. Ahora, justamente en el mismo tema, doctora Angarita, recientemente hubo un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela y según la Casa Blanca era para hablar justamente de la seguridad energética a nivel mundial. ¿Qué papel juega Venezuela aquí? ¿Cómo ve usted el papel y el rol que Venezuela puede jugar en este momento, en este escenario, tomando en cuenta incluso las relaciones del gobierno venezolano y el gobierno ruso? Bueno, aquí hay dos posiciones. Una es que en el corto plazo Venezuela no tiene la capacidad de inyectar volúmenes importantes al mercado petrolero. Por lo tanto, pareciera que este acercamiento da muestras de la visión de largo plazo que tiene la seguridad energética mundial para Estados Unidos. Más o menos calculamos que si salen aproximadamente 5 millones de barriles de petróleo por efectos de la guerra y efectos del bloqueo a Rusia, como dice el reporte, ahí implicaría buscar en los productores de petróleo cuáles son los que pueden sustituir eso. Por lo menos en la región latinoamericana, México, Ecuador, Colombia, Brasil, tienen poca elasticidad para inyectar grandes volúmenes. Y en el caso de Venezuela tiene una industria que ha caído muchísimo, de tener niveles por encima de 3 millones de barriles de petróleo diario a un piso de solo el 10%, ha venido mostrando un incremento paulatino, y si se da un acercamiento con licencias para operar actividades petroleras,
las expectativas es que a mediano plazo, 2022, 2023, Venezuela pueda llegar a aumentar 1 millón más de barriles de petróleo. Por lo tanto, habría que buscar a otros países petroleros en Oriente Medio, como Emiratos Árabes y Arabia Saudita, que pudiesen inyectar mayor volumen. Claro, pero eso no sería inmediato, como dice usted. De todas maneras, ya los efectos se están sintiendo en economías como, por ejemplo, la de Ecuador, que era gran exportador de algunos productos hacia Rusia y Ucrania. Vamos a ver el reporte de Néstor Aguilera. Una reciente evaluación del Comité Empresarial Ecuatoriano señala que más de 1 millar de empresas locales se han visto afectadas, entre las que destacan con un alto porcentaje las exportadoras de flores, que abastecían los mercados de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán, entre otros países. Otro de los sectores sensibles es el de los exportadores de bananas, que es el tercer producto ecuatoriano más vendido a otros mercados después del petróleo y el camarón. Jessica, ¿cómo ves el panorama de las economías latinoamericanas? El panorama de las economías latinoamericanas depende de la posición de productor, exportador o importador que tenga cada economía. Es decir, estas economías que tienen una economía que depende, ¿verdad?, la redundancia, de exportación de petróleo, de exportación de productos primarios, se van a ver beneficiadas en la medida en que el precio de estos productos suba, porque van a tener mayor ingreso, pero van a tener un problema adicional, que es la inflación, que este incremento de los commodities y de la gasolina, del crudo a nivel mundial, va a tener en sus propias economías, en la presión, en la inflación de sus propias economías. Y la inflación prácticamente... Ciertamente, los importadores pues van a pagar este mayor precio de estos productos mundiales. Es decir, dependiendo del rol que ocupan de exportador e importador, van a tener un efecto distinto. Y la inflación se va a comer el crecimiento. Ya en la parte final del foro me gustaría que dejáramos algunas conclusiones, pero primero me voy a Bogotá, Colombia. ¿Cómo está la situación allí? Nuestro corresponsal Jair Díaz nos los cuenta. La falta de exportación de productos cárnicos hacia Rusia ya causa desespero entre los productores, y es que Colombia era el mayor proveedor del gigante europeo, pero la guerra en Ucrania también ha golpeado el sector agrícola, sobre todo por la imposibilidad de adquirir fertilizantes como la urea, la cual proviene de Rusia en un 29% y de Ucrania en un 13%, lo que ha hecho que se presente un aumento en Colombia de los precios de ciertos alimentos como el maíz, la papa, el arroz y las hortalizas. Commodities y productos agrícolas han subido de precio, esto como consecuencia de la guerra. También implica mayores ingresos para países productores de América Latina, pero al mismo tiempo es un combustible para la inflación, lo que impacta directamente el consumo. ¿Cuál es la conclusión de esta ecuación en los países de América Latina, doctor Angarita? Creo que el aprendizaje de toda esta crisis, ya continuada con la crisis de la pandemia, más la crisis de la guerra, es que los países deben revisar sus cadenas globales de valor, es decir, cómo reducir estos espacios. Hay un aumento importante en el flete, en el costo, hay escasez de contenedores y obliga a que nos acerquemos como mercado, es decir, no solo destinar a Europa y al sudeste asiático producciones, sino también tratar de buscar complementariedad para América Latina. Brevemente, Jessica, tus conclusiones en cuestión de crecimiento económico e inflación para América Latina este año. Sí, yo coincido con el doctor Angarita. Yo creo que es una oportunidad para los países de la región para acercarse, hacer que este comercio sea mucho más dinámico en la propia región, para ahorrar costos y adelantarse a situaciones como la crisis que está provocando en este momento la invasión de Rusia a Ucrania, y además de esto la pandemia, que no hay que olvidar, todavía el escenario sanitario está aquí y va a seguir incidiendo en la economía. Sí. Albany, ¿qué pudiera esperarse de los bancos centrales de la región ante el comportamiento precisamente de la inflación y las diversas variables macroeconómicas? Bien, Albany no la tenemos en este momento, pero bueno, Jessica, creo me podrías responder también tú esta pregunta. ¿Cuáles creen que pudieran ser los pasos que darían los bancos centrales?
Los bancos centrales, Natalie, ya tienen meses atentos al desempeño de los precios. Este incremento de los precios ha llevado a muchos a considerar medidas como ajustes en las tasas de interés. Este tipo de medidas van a seguir en evaluación y se adoptarán en función del impacto del escenario global en los precios de cada uno de estos países. Señor Dey, ya para finalizar, la siembra de semillas, usted dijo que había una oportunidad en América Latina con los países productores, pero el estado de la tierra ya estaba en condiciones preocupantes antes de la guerra con la pandemia y el cambio climático. ¿De qué manera se puede contrarrestar las deficiencias de ciertos cultivos? Bueno, yo creo que los productores y los gobiernos están trabajando muy fuerte en esa área para tener unas políticas públicas que pueden mejorar el suelo, el agua, todas las cosas ambientales, y no debemos aflojar en eso, debemos seguir continuando en esas políticas públicas, pero debemos ser muy realistas también, que necesitamos producir más, necesitamos producir de una manera sostenible. Como los otros panelistas hablaron, esta es una oportunidad para un regionalismo más fuerte en América Latina, América Latina con los Estados Unidos y con Europa. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo. Gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes por su preferencia. Llegamos al final de Foro. Será hasta la próxima semana. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Vida en pausa. Si hablábamos en el segmento anterior de los rigores de la guerra, en la parte de la economía, en la parte alimentaria, ¿qué no está pasando con las familias sometidas al rigor de la guerra? Familias comunes, como en todas las sociedades, gente trabajadora, familias desintegradas, con víctimas en su familia, muertos, con exiliados, refugiados, por otro lado, dispersos que no saben dónde están unos con los otros, sus casas destruidas, barrios, poblaciones que han sufrido destrucción por los ataques despiadados de las fuerzas rusas. Memorias y secuelas de la guerra. Un reportaje interesantísimo de dos periodistas norteamericanas allá en Ucrania. Lo comparto con ustedes a continuación. Bienvenidos a este especial de La Voz de América, Vidas en Pausa. Les saluda Celia Mendoza. Y yo soy Julia Riera. Nos encontramos en Médica, en la frontera entre Polonia y Ucrania. La invasión de Rusia contra Ucrania a finales de febrero ha generado el mayor éxodo de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de ellos son mujeres, niños y personas de la tercera edad. Y como en todos los conflictos, ellos son los más vulnerables. Los que llegan aquí a Polonia son ubicados en refugios temporales antes de dirigirse a su destino final. Así es, Julia, y nosotras hemos tenido la posibilidad de visitar algunos de estos refugios y hablar con mujeres de diferentes generaciones, quienes han compartido el sentimiento que tienen tras tener que abandonar Ucrania y empezar desde cero.
Нам, мабуть, Росія вже не нужна після такого. Ми б уже, як вам сказати, після того, що вони нам наробили горя, ми вже їх не хочемо. Ну, із-за війни, із-за бомбьошки, із-за того, що вони там у нас бомблять вже все, розстрілюють села, страшне роблять. Таке. Ви виїхали з вашою сім'єю? Да, да. Ну, кожен уїжджав хто куди і як. Ну, ми ще поки трошки держалися. Ну, а тепер вирішили. Не стільки так, як ото спасати ж треба отих діток, ангеликів отих, що вони немає їхньої ніякої. Меня зовут Юлия Усик, мне 31 год. Не хочу я тебе. Двое. Тимур почти 5 и Дамир почти 4. Что мы 13 дней были в засаде, как бы под обстрелами. И когда приехали, поняли, что надо уезжать, потому что дети морально травмированы. 33 года. Остался в Киеве. А що там? Сеть? Обещал за нами приехать. Короче, даже не знаю, как это сказать. Мы сначала хотели уехали на дачу, когда началась война у нас в Украине. Но попали в ад и в пекло. Там еще оказалось хуже. Вот. Мы вернулись домой, и мужья нам сказали: езжайте во Львов. Тут у дочери знакомые были, они нас приютили. Ну а потом начались опять взрывать. Там аэродром взорвали, но мы решили ехать дальше, опять-таки к знакомым дочери. Никогда в жизни. 21 век просто в голове не укладывается, честно. Мой дедушка воевал в Польше. Конечно, знаю. Ужасно. Да, ну, звісно, я ще те, ну як, і по состоянню, як то кажеться, і країни, і всього ж, і села відроджувалися ж тодішнє время. 54-й рік, це ж теж було тяжело, дуже тяжело. Алісочка, Боже, яка ти гарна, чемна дитиночка, а тепер Боженька буде допомагати. Ой, Боже, хочемо, щоб був мир, щоб бідненькі солдатики, які погибають, щоб вони нас захистили і щоб було все добре. А там уже, звісно, щоб було все добре, щоб був mир. Це таке. Según UNICEF, el conflicto armado en Ucrania ha provocado que cada minuto 55 niños huyan del país. Estos pequeños a su corta edad se han visto obligados a dejarlo todo atrás y enfrentar una nueva realidad. Además, la violencia de la guerra, según los expertos, podría dejar secuelas psicológicas difíciles de borrar.
Всем привет! Кто это смотрит, все смотрите. Я еще не готов. Я Максима нашел, он упал, я его спас. Меня зовут Максим, мне 7 лет, я из Одессы. Я слышу бабахи, и на поезде было очень трудно ехать. У нас были сирены и всякие проблемы, но мне очень страшно. И я хочу всем передать, что лучше как-то надо остаться дома или укрывать, или идти в подвалы, или я не знаю, что делать. Нам очень сильно страшно, мы переживаем за все. И я хотела сказать еще, запасайтесь едой, водой, и если будет повітряна тревога, то идите немедленно в подвал. Будет очень страшно. Я за всех переживаю. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И вот началась история сначала, когда началась 23 февраля. Вот 24-го уже началась война. Я все знаю. Я слышу еще на 24-м 3 бабаха. Да, 3 выстрела. И тревога у нас еще в прошлый раз была. В прошлый раз было повітряно, теперь не повітряно, теперь было обычно. Я пока бабаках никаких не слышу, в Одессе все хорошо, но я не знаю, как это все рассказать. И на Одессу пока еще не бомбят. Это надо еще подождать, я думаю, неделю, 2-3, тогда уже будет снова бомбить. Я чую, что у нас уже была сирена. Уже где-то было 3 дня, 2, не знаю. И потом мы все запасаемся едой, водой. В нашей области не сильно опасно было, но в некоторых районах сильно обстреливали там ракетами, там самолеты летели. В нашем области подбили там самолет вроде бы, ну и все. А в других областях там танки заезжали, обстреливали, там дома жилые и все. Ну давайте я вам туда помогу. У мене залишилися кошка в Україні, дедушка та бабушка. Я ходив в школу, на музику, на баскетбол. Грати вмію на фортепіано. Ну, я талантливий. Я талантливий. Też вернулись в Украину, оно. No. Почему не в Украину? Там летают снаряды, бомбы. Ну, за границей больше возможностей, да? За границей больше возможностей. Да, здесь в школах є басейни, а в Україні такого немає. Вот еще когда был зуб. Фото моделью. Я хочу опять вернуться. Хочу вернуться назад домой, и там моя вишенка, мой котик, и мои собаки. Они там за мной скучают, но я хочу их так домой. Хочу быть военным, потому что я хочу защищать нашу землю. Свята Богородица, укрепись, возьмите свои покровы, свои... Люди ни в чем не виноваты. Это только... ну, это все Путин виноват. И я понимаю, что я один пока... Я пока в Порше с мамой, и
но мне не хватает своего дома. Вот что я хотел вам всем сказать. И там мои бабушки, и здесь моя бабушка одна живет. И я понимаю, что мне никого не хватает. Зато он со мной Мишка, друг. Эх, я буду скучать за Украиной. Потому что она нас защищала. Сначала Россия была нашим другом, но потом пришел злодей, испортил нам все и начал войну. И мне не хватает Украины, и я хочу в нее вернуться. Desde que cientos de miles de refugiados empezaron a llegar a lugares como este, no solo organizaciones internacionales de carácter humanitario empezaron a desplazarse a la frontera. También hay una gran cantidad de voluntarios locales que han hecho un parón en sus vidas para apoyar a los refugiados. Les proporcionan alimentación, bebidas calientes, ropa de abrigo y hasta atención médica gratuita. Así es, Julia, y es así como de esta manera les hacen su llegada a este país mucho más agradable. Nosotras pudimos hablar con algunos voluntarios polacos y ucranianos quienes están unidos en esta causa con una misión enfrente: ayudar. Nazywam się Adam Wąsowicz, jestem wolontariuszem, a poza tym pracuję w szkole jako pracownik administracyjny. W tej szkole, przy którą tutaj siedzimy. Decyzja przyszła z góry, bo ponieważ naszym organem założycielskim jest miasto, no to zostało wyznaczonych kilka takich ośrodków, między innymi. Może to wynikło z tego, że mamy budynek oddzielony od ten budynek, w którym się znajdują uchodźcy, od budynku, w którym uczą się dzieci. Może to miało znaczenie też. Początek tej wojny. I przyjeżdżali ludzie w różnym stanie. Mówię o stanie psychicznym, zamknięci w sobie, wychodzili na peron i nie wiedzieli, co mamy zrobić, zanim powstał taki ośrodek jak ten, gdzie mogliśmy się trochę z nimi zająć. My name is Olga Grabeniuk. I'm 30 years old. I'm from Odessa in Ukraine. From my friends and family, it was overwhelming to me and kind of depressing. And I decided I need to do something at least, what I can do. My family is right now in Odessa, so if I can't help really them, I decided to help other people. So I decided to come here to the border and to help as much as I can. Przez pierwsze tam 2-3 doby to oni się do nas muszą przekonać, bo wiadomo, jesteśmy dla nich obcymi ludźmi, a później wyjeżdżając ściskają się z nami, przytulają się i dziękują, że pomogliśmy w tej pierwszej fazie. Gimnazja. Tam. I'm concerned about my granny and my mom. It is kind of complicated thing because my granny, she is 7 years after the stroke, so she can't walk, she can't move without help. And the way to go through Odessa, it's like coming through several countries. And my mother should stay alone with my granny, so it's like complicated thing to get out them from there, yeah. Polacy zawsze lubią pomagać innym. Myślę, że to nie wynika z tego, że jesteśmy Polakami, jesteśmy ludźmi i wszystkim tu wkoło opowiadamy. Oprócz tego to są nasi sąsiedzi, chociaż historia była różna, ale ja już należę też do pokolenia osób, które za tego nie pamiętają. She's asking my mom, who attacked us, who are these people, what do they want from us? And then she tells me as well, you know, Olga, there is a war in Ukraine. Yeah? How that makes you feel when she tells you that? Speechless, I would say. Yeah? She was like, Granny, don't worry.
it's gonna be fine. Yeah, but you never know whether it's gonna be fine or not. Victoria Yaninskia es una joven ucraniana que vive en Guatemala. Le contó a Eugenia Sagastume cómo también ella decidió luchar desde la diáspora por su familia y sus compatriotas. Comenzó haciéndolo contra la desinformación, pero su mensaje ha logrado multiplicarse de formas que ni ella esperaba. Mi nombre es Victoria Yanitska, yo soy de Ucrania, pero desde hace 14 años vivo en Guatemala. Desde que empezó la guerra, bueno, la primera acción fue la que en la noche todavía traté de hacer un grupo igual en Facebook, ¿verdad?, para compartir la información. Todos somos ucranianos, es una página en Facebook que creamos más que nada para la población hispanohablante. Al principio la idea era solo la información, compartir la información. Después se me acercaban, pues me escribían gente que necesitaban también ayuda o me ofrecían casas en España. No sé en qué momento llegó a España todo eso, tal vez por el idioma español o porque yo mandaba links en todos los grupos que tenía, la verdad, porque esa es la meta, ¿verdad? Se me han escrito de Chile, de México, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia. Bendiciones para todos, valientes, heroicos y valerosos pueblo ucraniano. Stay strong, Ukraine. Queridos amigos ucranianos, mucha gente escribe buscando sus familiares que se quedaron en Ucrania, entonces el propósito de la misma pues es apoyarnos entre todos. También compartimos información de otras páginas, ¿verdad? Entonces tratamos de unificar y de unir toda esa información que tenemos para ser de mayor utilidad. Y el contenido igual que estamos publicando es para informar y mostrar también lo que es Ucrania, ¿verdad? Цією душею і серцем молимося за Україну і за нашу перемогу. Yo primeros días lloraba, o sea, todos llorábamos porque... Pero también es como que ya no puedo llorar más. Siento que no es el momento de, alguien más lo va a hacer, o hay gente que apoya. O sea, si yo puedo y Dios me da oportunidad de hacerlo, o a cualquiera otra que pueda, siento que eso es lo que vale ahorita en esos momentos. Me voy como voluntaria para apoyarlos en lo que pueda, apoyar a la gente que está en Polonia y que se quiere ir a otro lado, ¿verdad? Estoy organizando unos transportes. Tengo un busito que va a ir de Murcia, España, hacia Polonia, y llevan la ayuda humanitaria y recogen a 20 personas ucranianas. La verdad es que nosotros lo único que queremos es paz, luchar por nuestra libertad, y sé que lo vamos a lograr porque Dios está con nosotros. La historia de Valeria Sokolova y Nikita Morozov, un ruso y una ucraniana, ofrece un claro contraste de la situación actual entre sus países. Y con sus testimonios queremos culminar este especial de Vidas en Pausa, pues una amistad de años, las palabras y las notas del lenguaje universal de la música constituyen las bases para llegar a un camino que todos esperamos, la reconciliación de sus pueblos. I just decided one day when I was 9 years old that I'm going to become a cellist, and this was the coolest thing I could do with my life. My name is Valeria Sholokhova. I am from Kyiv, Ukraine, 31 years old, and I play the cello. My name is Nikita Morozov. I'm 35 years old. I was born in Russia, but I grew up in Canada, in Montreal. I'm a freelancer. I'm a professional violinist. We met at the Juilliard School, where we went to school together. I thought he was just the coolest person around and the most incredible musician. We did a chamber. And there's nothing like watching your home burn down. I felt horrible for the next few days, just shattered. And everything hurt. I mean, it was grief. But essentially it's like watching someone you love get murdered over and over again. It's not like a natural death. It's and it's also a sense of betrayal.
He reached out to me first. Yeah, it was a very genuine, touching message. Just saying that, you know, that he's heartbroken and that he's with and he feels my grief. You know, all I said is I'm with her, heart and soul, and I'm here available. I think it's really important to use discernment and to find, you know, what is the source of the problem, which is Putin. And it is not the Russians, because there are so many Russians who are against this war. This is the only thing that takes my mind off of my grief right now. It's the only thing that it lets me work through my emotions and sit with them in a way that feels healthy. I think it's much more healthy to put feelings into sound, into music, rather than to be silent. I think that, you know, silence is deadly. I think that I invite everybody to speak out on this issue and to not stay silent and to not stay neutral, because being neutral is taking Putin's side. Well, I think it's humanity above all else. I mean, I've never seen Nikita as a Russian violinist, and I've never seen myself necessarily as a Ukrainian cellist, and I think it's mutual. Definitely, I think, you know, when we go through something difficult and we're there for each other, you know, bonds are made and connections are made, and they're much stronger because you go through something extremely difficult together and you're there for each other. Con estas notas musicales y lo que significan en este contexto de conflicto, llegamos al final de este especial. Con Vidas en Pausa quisimos acercarlos con las voces de los propios protagonistas a la realidad que marca el pasado, el presente y el futuro del pueblo ucraniano y la humanidad. Para conocer más de cada una de estas historias, síganos en nuestras redes sociales y en vozdeamerica.com. Estos son los rigores de la guerra, no cabe dudas. Y aquí en República Dominicana debemos vernos siempre en el espejo de lo que ocurre en otros países, con otras sociedades. A final de cuentas, la humanidad es la humanidad. Y ver las consecuencias de situaciones de esta naturaleza nos deben mantener siempre atentos, cautelosos, prevenidos de no llegar a situaciones como esa de la guerra. Aquí hubo una guerra recientemente, en el 1965. No se compara de ninguna forma con el avasallamiento ruso sobre Ucrania, pero las consecuencias siempre serán malas, dañinas para las sociedades, para las familias, para los niños, mujeres, hombres y ancianos de cualquier sociedad. Gracias por su compañía en esta noche. Gracias por haber compartido con nosotros estos reportajes que nos ponen en contexto de lo que está pasando con la guerra y de incluso los sufrimientos que tenemos en países, aunque nos veamos lejos, por el reflujo de una situación tan seria y tan difícil. Estamos en Semana Santa. Nos vemos el lunes de la semana próxima, jueves y viernes. Color Visión asume la programación de Oye País a la medianoche. El lunes tenemos una nueva cita aquí, como cada noche, en Color Visión para analizar temas de esta naturaleza y otros temas de interés nacional. Pasen un feliz resto de esta noche. El tiempo que nos resta hasta nuestro nuevo encuentro el lunes de la semana próxima. Hasta entonces.